Ok. Bueno, pues sean bienvenidos a la clase de mecánica cuántica de la maestría en ciencias físicas. En esta segunda clase vamos a ver lo que es el experimento de Stern-Gerlach. Entonces eso lo vamos a ver aquí en esta otra hoja. Entonces sería clase 1, 2. Y como les comentaba, los experimentos o fenómenos que dieron origen a la mecánica cuántica pues son diversos. La idea es que con la tarea que ustedes van a entregar el lunes, digamos, conozcan más o menos algunos de estos experimentos que dieron origen a la teoría cuántica, ¿no? Los más destacados, por supuesto, el principal, el que inició todo este rollo fue justamente la radiación de cuerpo negro, pero pues hubo muchos otros, ¿no? Uno puede hacer un recuento histórico, eso más o menos viene discutido justamente en el libro de Luis de la Peña, de Introducción a la Mecánica Cuántica. Hay otros experimentos como son el efecto fotoeléctrico, la doble rendija de Young, etcétera, ¿no? Digamos, hay muchos otros sistemas, otros fenómenos, otros experimentos, que justamente es lo que ustedes van a discutir en el foro, ¿no? No tienen que hacer la discusión del foro el lunes mismo, ¿no? Si ustedes ya avanzaron en su experimento y en su descripción, pueden ir escribiendo en el foro, ¿no? Desde ahora, ¿no? O sea, digamos que el lunes es como la fecha límite nada más, ¿no? Bien, entonces, en mi caso, pues yo solamente voy a revisar lo que es bueno, ya revisamos el experimento de radiación de cuerpo negro. Y aquí voy a revisar otro experimento que es el experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Entonces, experimento. Este experimento es muy importante, muy ilustrativo para introducir los fundamentos de la mecánica cuántica. Por esa razón se introduce este experimento. ¿Ok? Entonces, básicamente, el experimento pues, fue concebido. Fue concebido en 1921 por Otto Stern y también en colaboración con Walter Gerlach, ¿no? Entonces, la conclusión del experimento, digamos, más allá del fenómeno en sí, del hecho que ocurría, digamos, con el experimento, ahorita vamos a hacer la descripción del experimento, es que dio lugar a la necesidad de concebir el fenómeno cuántico, una concepción distinta a la concepción que se tiene en la mecánica clásica. O sea, la consecuencia del experimento de Stern-Gerlach fue radical, digamos, en el sentido de que fue el primer experimento que implicó un cambio de visión que se tenía hasta la fecha de 1921 por la concepción clásica de las cosas, ¿no? Porque, pues imagínense la transición de venir de una época a finales del siglo XIX, como estábamos platicando en la clase anterior, en donde la comunidad, digamos, la gran mayoría de los físicos, o bueno, una buena cantidad de físicos, se corría, digamos, esta idea, pues, de que la física ya estaba acabada, ¿no? Ya estaban construidos los pilares, digamos, que describen el mundo natural, y de repente encontrarse con contradicciones
entre la teoría y el experimento, como son la radiación de cuerpo negro, después lo del efecto fotoeléctrico, etcétera, ¿no? Y entonces eso, pues, sacudió, digamos, a esa comunidad conservadora que pensaba que pues ya estaba terminada la física, ¿no? Entonces, el experimento de Stern-Gerlach vino a modificar radicalmente todavía más la visión clásica, ¿no? Y eso es lo que queremos más o menos discutir en lo que corresponde con esta sesión, porque es importante para introducir digamos, los fundamentos, ¿no? Entonces, vamos a ver la descripción del experimento en estos poquitos minutos. Déjenme ver cómo andamos, 5 minutitos nada más. Entonces, en la descripción del experimento, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a hacer un diagrama para hacerlo más claro. Lo que tenemos es, digamos, una fuente, bueno, una manera de producir un campo magnético no uniforme, donde este de acá sería el sur, aunque no está ordenado, ¿no? Pero, digamos, ese sería como el sur. Estos son como si fueran unos imanes. El punto es que acá se va a producir un campo magnético en esta dirección, pero que tiene la característica, esta configuración experimental, de tal manera que yo pueda modificar, digamos, la dirección del campo magnético, ¿no? Y es un campo magnético variable, ¿no? Vamos a decir que este de acá es el eje Z, ¿ok? Y pues digamos que aquí, pues como decíamos, ¿no? Tenemos este de acá sería el campo magnético. Entonces, más por acá, tenemos una ranura para colimar un haz de partículas. ¿Vale? Por aquí tenemos una ranura para colimar un haz de partículas. Y por acá tenemos un lugar, un horno, que de acá sería un horno. ¿Vale? Este es el colimador, digamos. Que permite sacar partículas con cierta velocidad. Una vez que se calienten, pues la energía cinética empieza a aumentar, ¿no? Desde justamente esta visión clásica. Entonces, aquí está hecho de tal manera que va a haber pues una región por donde se van a poder distribuir las partículas. Eh, digamos que aquí yo tengo mis partículas, que van a ser átomos de plata, ¿ok? AG. Entonces estas partículas pues van a salir disparadas una vez que se calienten y que se permiten que se abra, digamos, de alguna manera esta puerta en toda esta región. Y en particular, cuando atraviesen el colimador, pues va a salir aquí un rayo, digamos, de partículas, ¿vale? De átomos de plata. Y pues este rayo va a atravesar, digamos, la región donde está el campo magnético. Y bueno, más adelante por acá vamos a tener un detector, ¿no? Por aquí, y esos detalles no son. Un detector que puede ser una pantalla, ¿no? En donde colisionen estos átomos y se detecte, digamos, cómo es la distribución de las partículas que salieron desde el horno, ¿no? Eh, bien, entonces, el punto importante, bueno, un punto importante para que funcione el experimento es que el campo magnético debe ser
es inhomogénea. ¿Vale? Ok, ese es un punto importante. Ahora, aquí, para poder explicar, digamos, en qué consiste, ya son las 8:50. Ahorita volvemos a la plática. Este, en esto nos quedamos, ¿no? Las características que tienen los átomos de plata para poder sustentar físicamente qué es lo que ocurre con el experimento, ¿no? Entonces, déjenme dejar de compartir pantalla. Ustedes se pueden quedar en la sesión, si quieren pueden platicar, pues a lo mejor los experimentos que ya eligieron, los que ya lo eligieron. Y ahorita vuelvo, ¿no? Entonces voy a apagar mi micrófono para entrar a otra sesión. ¿Qué onda, Tadeo? ¿Enviaron lo del electro no?